Muchas bendiciones a todos, a cada uno de ustedes que nos sigue, que comparte esta transmisión, usted que recibe la palabra y este momento en el cual tenemos el privilegio de compartir con ustedes. Iglesia, hermanos en Cristo Jesús, amigos, familia, que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga de una manera abundante. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Israel. Dios mío, la nación de Israel, amada por muchos, repudiada por otros, algunos con indiferencia la miran, otros opinan que, bueno, el pueblo de Dios ya no es más el pueblo de Dios, y tantas cosas que hay alrededor de esta nación. Vamos a hablar un poquito acerca de este país, de esta gente, de esta nación, porque su papel es central, es fundamental, es básico en los tiempos del fin. Realmente desde su llamado, como leemos en las Escrituras en Génesis capítulo 12, desde ese llamado que Dios le hizo a Abraham y le dijo que de él levantaría una nación que vendría a ser su pueblo. Nosotros hemos visto cómo en la historia, leemos en la historia bíblica, cómo esta nación ha tenido sus altas, sus bajas, en aparentes tiempos pareciera que ya no existiría más. Y aquí está con nosotros el pueblo de Israel, la nación israelita, y continuará hasta que se cumpla lo que Dios ha determinado, ha hablado a través de su palabra, a través de sus profetas con ellos. Recuerden que en un momento determinado Dios toma a Abraham de Ur de los Caldeos, de ahí lo saca y por su soberana y buena voluntad le dice que va a levantar de él una nación. De Abraham nace Isaac, luego Jacob, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que en un momento determinado llegan a ser esclavos en Egipto por un poco más de 400 años, y de ahí Dios los saca con mano fuerte y poderosa. Todos conocemos la historia, o muchos conocen la historia de Moisés, cómo Dios lo rescata de la muerte, porque tenía una sentencia de muerte en la época de su nacimiento. Sin embargo, Dios lo levanta, lo pone en la casa del faraón, y de ahí conocemos esa historia que es muy, muy interesante y trascendente. Llega al punto donde Dios lo levanta para restaurar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud, y allá en el monte Horeb, en el monte de Dios, Dios les dice que una palabra bien hermosa, les dice, capítulo 19, versículos 5 y 6 de Éxodo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y de ahí es algo que debe quedarnos bien grabado en nuestras mentes y corazones, porque cuando se escribe el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 6 y 8, les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto, para que sean ese especial tesoro. La teoría o la corriente doctrinal, filosófica doctrinal, del reemplazo, de que ahora la iglesia es el nuevo Israel, si un análisis un poquito más profundo en las Escrituras, nos damos cuenta que no es correcta. La iglesia es un pueblo aparte, sí, está compuesta de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, incluida
escogidos, los israelitas, los judíos que reciben a Jesús como su Señor, su Cristo, pero la nación literal, el pueblo natural, como Pablo a los romanos les dice, el olivo original, ¿verdad? Está allí y estará allí hasta los tiempos del fin. Le leo, mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, al pueblo natural, a los judíos, a los israelitas. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Trascendente esta palabra. No lo ha desechado a su pueblo. No lo ha cortado, no lo ha eliminado, no lo ha sacado de su plan. Allí está el pueblo de Israel. ¿Qué sucede después de las 12 tribus? Después de su liberación, se asientan en Canaán. Luego viene una época de oro. Creo que es la única época de oro que el pueblo de Israel ha tenido en su historia. Es ese tiempo en el que David y Salomón fueron los reyes de Israel. 80 años, aproximadamente 80 años en que estos reyes gobernaron y el pueblo de Israel vio su gloria, su cúspide. Después de esto viene su división, su caída, y más tarde viene la dispersión, viene los tiempos en que fueron llevados cautivos, los cautiverios. Por un lado el reino de Israel, con 10 de las tribus fueron llevadas por los asirios, y más tarde el reino del sur, Judá, que fue arrasado por los babilonios. Y ahí está la dispersión que Isaías, lo que los profetas hablaron. Isaías habló de la redención en el capítulo 43, 45 de Isaías, lo que Jeremías estuvo profetizando y hablando. 70 años estarían cautivos y luego volverían, que más tarde leemos el retorno con Esdras, con Nehemías a Jerusalén, la restauración del muro, del templo, todo eso que ahora es historia, que lo podemos ver, es el trato que Dios ha tenido para con su pueblo Israel. Cuando los babilonios con Nabucodonosor arrasaron a Israel, arrasaron Jerusalén y que fueron llevados cautivos, precisamente fue a Nabucodonosor a quien Dios le reveló el mapa que seguiría la humanidad como eje central o como epicentro de Israel. Recuerden que eso fue lo que Dios le enseñó al profeta Daniel en sus visiones del capítulo 7, el capítulo 9, entre ellos del libro del profeta Daniel. Podemos mirar y leer ahí y lo que Dios ha determinado para el pueblo de Israel. Es claro, el mapa, si nosotros lo seguimos, si seguimos la ruta que Dios ha trazado, no tenemos por qué perdernos en el tiempo, en el espacio, pensando qué va a ocurrir, qué va a pasar, porque después de eso, cuando los babilonios dominaron, vinieron después los medos y los persas, quienes con Ciro fue decretado el retorno de Israel, y después de los medos y persas vienen los griegos que dominan el mundo. Después de ellos viene el imperio romano, en el tiempo en el cual nace Jesús el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, que fue rechazado por los israelitas, por los judíos. El apóstol Juan escribe en el Evangelio de Juan, dice que a él no lo recibieron, ¿verdad? Pero a los que le recibieron, a Jesús el Cristo, a los que lo reciben, les da el poder, la capacidad, la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Allí está Israel a través de todos estos años, desde Abraham hasta Cristo, aproximadamente 2000 años, y desde Cristo
hasta nuestros días, otros poco más de 2000 años. Hace más de 4000 años que el pueblo y la nación israelita está ahí. Y ustedes saben que en el año 70 Jesús mismo lo habló, lo profetizó. Él dijo que serían destrozados, serían arrasados. Jesús hablando del orgullo nacional de ese momento, el templo. Jesús dijo, ¿ves todo esto? Es cierto, les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra, que todo será destruido, arrasado. Y ya sabemos que 40 años más tarde, después de esa palabra de Jesús, se cumple en el año 70 cuando los romanos arrasan Israel, y entonces otra vez el pueblo israelí, el pueblo judío, es esparcido por todo el mundo. Y así ocurren, o así pasa varios siglos hasta el año 1948 de nuestra era, el 14 de mayo, cuando vuelven a decretar su independencia, vuelven a decretarse como nación. Y pues todos sabemos o hemos visto, leído quizás la historia, nos encontramos con esa nación que nace en un día, lo que fue profetizado, lo que fue dicho por Isaías. Es impresionante cómo a través de los siglos Dios ha guardado a su pueblo, Dios lo ha mantenido de una u otra forma. Allí está, y ahora están asentados allí en su tierra, en lo que Dios les dijo que sería su heredad, a lo que habló y le juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que nosotros estamos viendo que ahí está. Y desde 1948 la nación israelí, el pueblo judío, ha enfrentado a sus enemigos, los que no querían que estuviese ahí, jordanos, libaneses, egipcios, iraquíes, todos los países de alrededor, especialmente que ahora está poblado, lleno de árabes, ¿verdad? Estas naciones han sido de alguna manera hostiles hacia el pueblo de Israel, y sin embargo la nación israelí permanece. Los sueños y los dichos, por ejemplo, que leemos en las noticias de Irán, muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Bueno, a Israel la realidad es de que no podrán eliminarlo, lo han intentado desde tiempos, otra vez, hace casi 4000 años, están tratando de destruirlos y no lo han logrado y no lo lograrán. Así que permíteme usar esta expresión. Es un sueño guajiro los que piensan, o los que naciones que opinan que Israel puede ser destruido, acabado. No ocurrirá así. Deberían de tener consejeros que en un momento dado lean la Biblia por lo menos como un libro de información, para que sepan que Dios sigue teniendo planes bien definidos para el pueblo, para su especial tesoro, para su gente que en su soberanía escogió para que sean su pueblo santo, su nación de sacerdotes, de reyes para Él y para su gloria y su alabanza. Y también la iglesia deberíamos de leer un poco más las escrituras para entender que Dios sigue tratando con Israel, y que la iglesia, aunque es un cuerpo aparte, un pueblo que ha sido lavado y comprado a precio de sangre, es un pueblo aparte, diferente, que tiene una función especial, pero que Israel es una nación, es un pueblo que Dios escogió y estará ahí para que se cumpla todo lo que Dios ha dicho acerca de ellos hasta los tiempos del fin. Porque sí, más allá de todas las amenazas de guerra y toda la hostilidad que ahora Israel presente a sus enemigos, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora con Hamas, con los gazatíes, la próxima guerra que está quizás a punto de desatarse contra los iraníes,
y por más daño que intenten o puedan causarle a la nación israelí, no obstante, Israel prevalecerá, permanecerá, porque se tiene que cumplir o se han de cumplir las profecías que Dios le habló, que Dios le dio a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este hermoso versículo en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, aunque hemos visto que se ha cumplido una parte, 69 semanas han pasado, le han quitado la vida al Mesías, como dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice. El versículo 25, que nos habla acerca del tiempo de angustia, del tiempo de dolor. Es verdad que le quitaron la vida al Mesías, que se expió ahí la iniquidad, pero aún no se ha sellado la profecía, la visión. El santo de los santos todavía no ha sido ungido, no ha sido recibido, no ha sido aceptado por los israelitas, por los judíos, y allí está cuando ha de venir el que en su propio nombre vendrá, del cual el mismo Cristo habló, y que estará ahí y será recibido por los israelitas, por los judíos, el anticristo, que hará el pacto con los que estén gobernando en ese momento. Es decir, si ahora mismo se firmara el pacto de paz con el anticristo, sí, sería Bibi Netanyahu el que ha de firmar el pacto de paz, y que entonces se establecerían los últimos 7 años, y que a la mitad de la semana, como dice el profeta Daniel, se haría cesar el sacrificio, y entonces él entraría al templo y trataría de sentarse y recibir la adoración que solamente le corresponde al Dios vivo. Y es allí, en el tiempo de la tribulación, en la última semana, gran tribulación, de la cual Jesús habló que vendría, y que no habría otro tiempo de angustia, de tribulación, como el que habría de ocurrir en ese tiempo. Sin duda alguna, todas estas palabras han de cumplirse. Todavía no estamos viendo ni viviendo este tiempo que ha de ocurrir. Así que Israel permanecerá, allí continuará hasta que el anticristo, como dice el capítulo 6 de Apocalipsis, salga venciendo y para vencer. Y lo que dice Apocalipsis 12, que los santos serán vencidos, este pueblo de Israel que será subyugado, será puesto bajo, en cierta manera, en una aprehensión tremenda. Pero los escogidos del pueblo de Israel huirán, se esconderán, se escaparán y estarán por 3 años y medio, serán sustentados por Dios mismo hasta que aparezca el Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Cristo, que pondrá sus pies sobre el monte de las olivas, y allí establecerá o iniciará su reinado milenial, no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra, según el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que podemos leer tranquilamente para saber y entender todo lo que Dios ha determinado sobre la nación israelí. Así que, queridos hermanos, amigos, familia que nos siguen a través de esta página, todos debemos saber que la nación israelita permanecerá, continuará y allí estará. Nosotros como iglesia somos llamados a orar no solamente por la nación judía, por los israelitas. Somos llamados a orar por todos los pueblos de la tierra. Somos llamados a buscar el rostro del Señor en favor de todas las ciudades donde nos encontremos, porque en la paz de ellas nosotros tendremos paz también. Así que nosotros debemos continuar nuestra misión de seguir predicando el evangelio, las buenas nuevas de la salvación a todas las naciones y a todos los rincones del mundo para testimonio de ellos. Es muy interesante leer en el evangelio
de Marcos, de Mateo, donde se nos manda llevar esta palabra a todo el mundo. Es muy interesante leer que muchos no serán salvos. Dice claramente para testimonio a ellos. Sí, el objetivo es de que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Pero sabemos, lamentablemente, que no todos van a querer recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como hoy en día estamos viendo, se predica, se enseña, muchos lo reciben, muchos lo creen, muchos lo aceptan, pero muchos lo rechazan. Eso ya ha quedado para su testimonio de ellos, para que cuando estén en el día del juicio no puedan decir que nadie les predicó. Pero la nación judía permanecerá, porque el trato de Dios con ellos allí estará hasta el tiempo del fin del sistema como hoy los conocemos. Hay que recordar algo interesante aquí. Jesús, el Hijo de Dios, que vino hace un poco más de 2000 años de esta tribu de Judá, de este pueblo o de este linaje de David, es el que gobernará y reinará como rey sobre Israel y sobre toda la tierra. Es algo que debemos tener conciencia, porque por el lado natural humano, Jesús, del linaje de David, le corresponde ser rey sobre Israel y le corresponde ser rey sobre todo el pueblo judío. Y por el lado, llamémoslo con este término, por el lado espiritual, como Hijo de Dios, como Dios mismo que se encarnó, será el que gobernará y regirá a todas las naciones, porque como leímos en Deuteronomio, de él es toda la tierra y todos los pueblos de la tierra le pertenecen a él. Y aquí está el principal problema para cada uno de nosotros. Usted, yo, le pertenecemos a él, pero no por el hecho de que le pertenezcamos a él, que seamos sus criaturas, no por ese hecho tenemos garantizado o podemos hacer lo que nos pegue en gana. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos, como dice la palabra, y volvernos a él, entregarnos a él, servirlo a él, como él ha establecido en su palabra, no como nosotros decidamos o creamos que debe ser. De otra manera, si Dios no perdonó al olivo original, si Dios no perdonará al pueblo que es su especial tesoro, aquel al que él escogió de entre todos los pueblos de la tierra por su soberana voluntad, sin duda alguna, nosotros que somos la rama silvestre y que hemos sido injertados en el olivo original, como dice Pablo a los romanos, no, tampoco nos va a perdonar. Sin duda alguna, nos va a disciplinar como ha de disciplinar y continúa disciplinando a su nación, a su pueblo que él eligió. Hermanos, amigos, gente, todo el mundo debe de saber, no incuben en sus corazones odio, resentimiento, malos deseos para la nación, para el pueblo de Israel, porque no es la voluntad de Dios. Como creyentes tenemos una cierta deuda con ellos, porque fue a través del pueblo de Israel, a través de los judíos, como hoy se les conoce más comúnmente, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, venido en la carne, se encarnó, no reencarnó, dije, se encarnó para que nosotros también tuviéramos la oportunidad de la salvación, de esa gracia que nos ha sido dispensada para que todo aquel que en él cree no se pierda y sí tenga vida eterna. ¿Tenemos una deuda con ellos? Sí, una deuda espiritual, si me permiten, una deuda moral, y nuestra responsabilidad y nuestra obligación es seguir orando para que ellos, los que ahora rechazan al Mesías, los que ahora están en contra
de la predicación del Evangelio de Cristo en el mismo pueblo de Israel, en el mismo país de Israel, conozcan que Jesús el Cristo, el Mesías, ya vino y que deben recibirlo en sus corazones para que no solamente sean el Israel natural, el pueblo que Dios escogió, sino que se conviertan en parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo universal y místico de nuestro Señor Jesucristo, que está compuesto de toda tribu, de toda lengua, de toda nación sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios por ello, porque en su misericordia nosotros hemos sido injertados, abrazados, aceptados en ese cuerpo de Jesús por esa sangre que Él derramó en la cruz. Y sí, más allá de los argumentos y teorías que ahora dicen que no, realmente los que ahora gobiernan y rigen la nación judía no son originalmente por línea sanguínea, por línea natural, genealógica, no son descendientes de Abraham. Más allá de todo eso, Dios seguirá tratando con su verdadero pueblo natural, original, hasta el día de su venida. Y usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios y también con ellos, porque en Cristo Jesús tuvimos esa oportunidad de salvación. A veces el fanatismo nos arrastra, porque el fanatismo es un mal, el fanatismo en cualquiera de sus formas, es un mal terrible que entorpece los sentidos y que nubla la vista. Y a veces el fanatismo nos lleva a muchos a cometer grandes y gravísimos errores. Gente, me impresiona, pero por el fanatismo la gente mata y hasta lo hace pensando, como dijo Jesús, que lo harían pensando que rinden servicio a Dios. Qué cosa tan más terrible. Y el fanatismo religioso, el fanatismo hasta en el fútbol, en la política, en cualquier sentido, el fanatismo te ciega, te nubla los sentidos, te embrutece los sentidos, la razón, y comete uno gravísimos errores en la tierra y muchas veces irreparables. Pero si venimos a la palabra y nos abrazamos de ella, la creemos así como está escrita, simple y sencillamente, más allá de nuestras propias deducciones o interpretaciones, abrazamos la palabra del Señor como es, entendemos que la nación israelita, el pueblo de Dios, allí estará, porque Dios seguirá tratando con ellos y serán días de angustia, como lo profetizó Jeremías, tiempo de angustia para la casa de Jacob. Esto me impresiona mucho porque Dios ya lo habló, Dios ya lo anticipó hace unos 2500 años atrás, un poquito más, cuando Dios se lo dijo al profeta Jeremías, o lo que Dios le dijo a Daniel capítulo 12, versículo 1, tiempos de angustia, tiempos de dolor, cuando Jesús dijo que habría tribulación hace 2000 años atrás, Mateo 24, versículo 21, que habría tribulación porque Dios seguiría tratando con su pueblo. Dios seguiría manejando a su pueblo. Y allí estará hasta el día glorioso de su venida. La iglesia, otra vez, somos un pueblo aparte, somos un grupo aparte que estará con Jesús por toda una eternidad, con una vida eterna que Él ha prometido a todos los que en Él han creído. Hermanos, amigos, familia, los planes de Dios, el diseño de Dios, son planes y es un diseño perfecto, que no va a ser alterado por nada ni por nadie, que no va a ser cambiado por nada ni por nadie, porque Dios lo estableció, vamos a decirlo de esta forma, afuera de lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio, en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros estamos sumergidos en esta cápsula de tiempo y espacio,
que todo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado a través de sus siervos, los profetas, se ha de cumplir, ocurrirá. Y entonces, afuera de esta cápsula llamada tiempo y espacio, en la cual nosotros nos movemos y estamos, queridos hermanos, el Dios eterno, el Dios que permanece para siempre, sigue llevando y conduciendo los destinos, sigue influyendo y guiando a todas las naciones y a todo este planeta Tierra que está sumergido en esta cápsula llamada tiempo y espacio en la cual nosotros nos movemos. No somos soberanos, no somos solos, nosotros no nos mandamos nosotros a nosotros mismos. Me encanta el libro de los Salmos cuando dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mía es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Señor. La pregunta que aquí yo quiero hacer a ustedes: ¿cómo te estás preparando para encontrarte con tu Hacedor, para ese enfrentamiento o ese momento en que estarás ante el dueño de tu vida, de mi vida, de lo que tú eres, posees, tienes y representas? ¿Cómo te estás preparando? Este es un tiempo único donde Dios abre esa ventana de oportunidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que no sufra las consecuencias del trato severo y duro, del día de dolor y angustia que Dios ha determinado para la nación judía, para el pueblo de Israel, que ha determinado desde los tiempos atrás y nos ha dicho a través de sus siervos, los profetas, que ha de ocurrir. ¿Cómo te estás preparando? Tienes esta oportunidad gloriosa de ser salva, de ser salvo, de encontrarte con Jesús en las nubes para vivir con Él por toda una eternidad y no pasar los días, los momentos de la tribulación que ha de azotar no solamente a la nación israelita, sino al mundo entero. Porque eso es lo que las Escrituras dicen, al mundo entero. Los que opinan que estamos viviendo tiempos de la tribulación, como Jesús lo dijo, o como está establecido, no me parece que sea una interpretación correcta. Otra vez, eso ocurrirá en el futuro, después de que el anticristo firme el pacto de paz, especialmente con los judíos, con la nación israelita. Oremos y oremos para que seamos dignos de escapar de esos días terribles que vendrán. Y la única forma de escapar es con Cristo Jesús, en el levantamiento de la iglesia, en ese misterio que Pablo le habló a los corintios, en ese traslado que ha de ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, y que la iglesia debe estar esperando y enfocada su vida espiritual en ese momento glorioso de su levantamiento. ¿Sí? Porque es justo como dice el libro del Apocalipsis, que Dios pague con tribulación a los que han atribulado a su iglesia. Que Dios pague con persecución a los que han perseguido a su iglesia. Dios es un Dios justo y sus juicios siempre son justos y verdaderos. Él es santo y no hay ninguna corrupción en él. Así que la nación israelita, el pueblo de Israel, tiene propósito, tiene destino. No importa cuánto lo ataquen, no importa cuánto lo bombardeen, no importa cuánto lo dañen, seguirá permaneciendo, porque es el pueblo que Dios escogió y es el pueblo con el cual Dios todavía sigue y seguirá tratando hasta el tiempo del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, un abrazo, que mi Dios los bendiga ricamente, y la invitación sigue siendo para usted que recibe la palabra.
Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, recíbelo y toma la decisión de seguirlo. Conviértete de tus malos caminos, arrepiéntete de tu pecado, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. De hecho, sus brazos siguen abiertos para que tú seas bienvenido a la iglesia de Cristo, lavado en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Si usted es una de esas personas que se cansó, se lastimó, fue lastimado, fue herido por la misma iglesia, el mismo cuerpo, levántese en el nombre de Jesús. Vuélvase a su Señor, porque ni la iglesia, ni el pastor, ni el líder, ni la hermana, ni el hermano, nadie pagó el precio de tu salvación. El que pagó el precio de tu salvación se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y lo pagó con su propia sangre. Y a Él te debes. Y por Él debes de estar dispuesto, como dijo el apóstol Pablo, aún a completar el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si es necesario que sufras, sufre por la causa de Él, de Jesús. Recuerda que Él dijo que el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Él, la hallará. Así que levántate en el nombre de Jesús, vuélvete a tu Señor, sírvele con todo el corazón, entrégate con toda esa ímpetu, con toda ese fervor, con toda esa actitud que Él está esperando que tú hagas, lo decidas en tu ser, porque Él está listo para ayudarte, porque lo harás en el poder de su fuerza. Y a la iglesia que permanece firme, como dice el libro de Apocalipsis, si alguno está limpio, límpiese más. Si alguno está firme, dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga. Afírmese bien en el Señor, porque los tiempos son malos y los días que vienen siguen y seguirán siendo más complicados. Hagamos una oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Nos has lavado, nos has perdonado, nos has hecho tus hijos, nos has puesto, Dios mío, en el libro de la vida para que nosotros podamos estar allí en ese glorioso momento de la eternidad para siempre contigo. Oro, Señor mío, por tu iglesia para que se mantenga firme en el nombre de Jesús y no se desvíe del camino, no se desvíe por nada en este mundo. Oro por tus hijas, tus hijos, Señor, que se detuvieron, que no pudieron seguir avanzando, que se cansaron. Padre, que en el nombre de Jesús hoy reciban fuerzas y se levanten con poder, con gloria del poder, la unción de tu Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces puedan volver a arder con el fuego de tu Espíritu Santo como en un momento dado estuvieron o fueron cuando los salvaste. Padre, aquellos que no han sido salvos, seguimos orando por su salvación, para que tomen la decisión de seguirte, de servirte, de honrarte, de avanzar, Dios mío, hacia ti, hacia la puerta estrecha en la cual tú invitas para que todos entremos por ella. Que dejen sus malos caminos, se conviertan a ti, se arrepientan de todo corazón y tomen la decisión de seguir y servirte con todo el corazón. En el nombre de Jesús, salva a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, todos aquellos con los cuales nos interrelacionamos. Alcánzalos, abrázalos, Señor, en esta ventana de oportunidad, en este momento que es el tiempo preciso de la salvación para todo aquel que quiera creer. Dios, yo te doy gracias porque tus planes son perfectos, tu diseño, tu propósito es eterno y siempre permanecerá porque tú eres un Dios perfecto. Yo te doy gracias porque nos los has revelado en tu palabra y también nos enseñas cuál es el destino, cuál es el diseño, el propósito que tú has determinado para cada pueblo, para cada nación, para cada individuo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ajustarnos a tu palabra cada día para que vivamos en libertad, con certidumbre
y con plenitud de gozo en la unción de tu Espíritu. Que tu nombre sea glorificado y muy engrandecido hoy y siempre. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, amigos, familia del Señor. Y no tema, por más guerras que se desaten en el Medio Oriente, Israel permanecerá hasta el día en que todos los ejércitos del mundo rodeen Jerusalén. Y mire que si se está buscando la enemistad de todo el mundo con las acciones que están tomando hoy en día. Pero todo está diseñado para que Dios sea glorificado. No temamos, vivamos con certeza, con confianza en el Señor y con plena certidumbre que su palabra se cumplirá, porque fiel es Dios para hacerlo. Muchas bendiciones, un abrazo, hasta la próxima.